Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como en cada ocasión, bienvenidos a este nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. Es un podcast muy especial porque estoy acompañada por Carlos García. Bienvenido, Carlos, a Compliance sin Fronteras y saludos a todo México. Muchas gracias, Jimena. Encantado de estar el día de hoy con ustedes y saludos desde México para todos nuestros radioescuchas. Bueno, Carlos es una persona que sabe muchísimo en tema de compliance. Les voy a contar un poco quién es, estoy segura que lo conocen de las redes. Pero ante todo es el director de ética y compliance para LATAM en Uber LATAM. Carlos además es, digamos, responsable de impulsar una cultura de ética y cumplimiento basada en valores en toda la región. Tiene una visión multidisciplinar de compliance, así como una visión de compliance que representa una ventaja competitiva en un sector tecnológico tan fuerte, ¿no? Con el objetivo de promover una cultura de alta integridad y proporcionar orientación práctica que permita un crecimiento empresarial sostenido. Antes de unirse a Uber, Carlos trabajó para TE Connectivity Ltd como Compliance Consul Américas desde el año 2013 y hasta marzo del 2019. Su experiencia anterior fue director ejecutivo de Compliance and Ethics para la región Intercon, para Bristol Myers Squibb, y antes trabajó más de 10 años en varios cargos legales y gubernamentales en México. Así que, Carlos, es increíble la experiencia que tienes y cómo viene pisando fuerte las startups en materia de compliance. De tu mano tienes muchísimo para contarnos, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, Jimena. Y pues tienes toda la razón. La verdad es que fue hasta Uber, yo te podría decir que realmente estuve inmerso o estoy inmerso en una startup. Anteriormente, tanto la industria farmacéutica con Bristol Myers Squibb como la industria manufacturera con T-Connectivity, pues eran industrias que de alguna forma ya habían desarrollado un programa de compliance. Pero si pensamos en esta mentalidad de emprendimiento, esta mentalidad de iniciar un negocio, pues fue realmente con Uber cuando tuve un primer acercamiento a esta nueva forma de ser compliance. Ahora, cuéntanos tus inicios. ¿Cómo llegó Carlos a ser director de ética y compliance en LATAM? Pero ¿cómo llega tu vinculación a compliance en general, ¿no? Es decir, ¿cómo la trayectoria profesional te lleva a esta disciplina jurídica, ¿no? Claro que sí, mira, yo creo que me voy a remontar al paleolítico porque fue cuando en mis inicios yo trabajaba para gobierno en aquel momento y sin saberlo tenía que ver ya cosas de compliance. Yo trabajaba para pronósticos para la asistencia pública, que es la Lotería de México, y en aquel momento veíamos, Jimena, algunos temas de lavado de dinero, de creación de reglamentos, y sin saberlo, yo estaba ya trabajando en temas de compliance y lo más importante para una lotería, te puedes imaginar, que es el tema del prestigio. O sea, imagínate lo que ocasiona un escándalo de que se haga trampa en una lotería o que ya están los números sacados de antemano, pues evidentemente las ventas se van para abajo. Entonces, sin saberlo, esos fueron mis enciernes inicios en temas de compliance y después, pues ya en la farmacéutica con Bristol Myers Squibb, yo era el responsable de la parte de nutricionales con Mead Johnson Nutritionals. En aquel momento Mead Johnson era parte de Bristol Myers Squibb y me invitaron a liderar la parte de México, Centro y Sudamérica en la parte de Mead Johnson. Y te soy sincero, la verdad es que cuando a mí me invitaron a ver temas de compliance en aquel momento, pues creo que te estoy hablando hace 15, 16 años atrás, nadie teníamos pleno conocimiento de lo que era compliance en Latinoamérica. Era una mezcla, recuerdo la entrevista cuando me llamaron es, bueno, pero va a ser parte del departamento jurídico, no, va a ser parte del departamento de finanzas, no, va a ser de auditoría entonces, no, tampoco. Entonces, ¿de qué va este tema de compliance? Y me dijeron, pues mira, metes esos tres en una licuadora y el resultado es compliance, porque tienes un componente legal, un componente de auditoría, un componente por ahí financiero, pero realmente, pues eran los inicios del compliance para México y Latinoamérica en términos generales. Yo te diría que caí por coincidencia en esta posición, pero a partir de ese momento creo que dejé de ser menos abogado y mucho más compliance officer, un poco entendiendo de qué iba el tema de compliance, que tienes que
comunicar, tienes que transmitir, pero al mismo tiempo medir riesgos, pero al mismo tiempo llevar a cabo investigaciones. Entonces fue un inicio medio, te diría yo, medio abrupto, con muchos topes en el camino, porque fuimos aprendiendo sobre la marcha. Todos aquellos que empezamos en aquel momento, creo que estábamos muchísimo más enfocados en tratar de aprender de qué iba, cuáles eran las expectativas del regulador y sobre todo conocer muchísimo más de cómo podíamos ser un socio comercial, cómo podíamos ayudar a la empresa a cumplir con la normatividad, pero al mismo tiempo elevar los estándares éticos. Sí, la verdad es que la labor, además que tú tienes en toda Latinoamérica, es interesante, ¿no? Es decir, implantar una cultura de compliance en un ámbito tecnológico y en territorios tan dispares entre sí, ¿no? Es muy, muy interesante. Ahora, abordando el tema de compliance en startups, según la narrativa proverbial de Silicon Valley, hay gigantes tecnológicos que se fraguan en el garaje de un domicilio particular, ¿no? Ya sabemos algunos casos. Desde un caldo de cultivo tan casual, donde hay tantas prioridades por cumplir, ¿cuál es tu experiencia sobre cuál es el momento en que estos embriones empresariales deben tomar conciencia del cumplimiento normativo? ¿Es una exigencia del sector? ¿Es una exigencia normativa? ¿Hay reguladores que, en este aspecto propio de los sectores financieros, banca y seguros, es una ventaja competitiva frente a la competencia o simplemente es una forma de protegernos respecto de los terceros, ¿no? Cuál es tu visión, Carlos, en este punto? Yo creo, Jimena, que siempre hay un reto cuando hablamos de la implementación de un programa, dependiendo, claro, de la industria, porque hay industrias que están hiperreguladas. Cuando nosotros pensamos en el sistema financiero, por ejemplo, como bien mencionas, en el sector farmacéutico, fueron la punta de lanza para temas de compliance, fue donde se aprendió las necesidades de tener un programa de compliance, porque hubo grandes escándalos, ¿no? Dentro de este par de industrias. Pero cuando hablamos de una startup, pensemos, como bien lo dices, en un tema del garage, del sótano, que un grupo de emprendedores, un par de chicos están pensando en diferentes aspectos. Hay startups que están buscando revolucionar una industria. Hay startups que están buscando crear un nuevo producto. Hay startups que están buscando mejorar la forma en la que se relacionan con el cliente. Pero creo que el común denominador de todas estas es la sobrevivencia primeramente del startup, ¿no? Cuando pensamos en estos chicos en el garage, ese soporte que tienen no viene directamente de inversores o no en un primer momento. Ese primer soporte muchas veces lo obtienen de los padres o lo obtienen a través de pequeños préstamos entre amigos o con instituciones, vendiendo el auto posiblemente o comprometiendo algún otro bien que puedan ellos sacrificar para lanzar el startup y crear este unicornio, esta industria o esta aplicación que va a llegar a revolucionar la industria donde ellos están emprendiendo. Bajo esta visión, Jimena, que me parece importante establecer que la supervivencia es al principio la prioridad número uno para todas las startups, pero llega un momento en que la startup tiene que decidir si quiere crecer. Y yo sinceramente no conozco ninguna startup que diga yo me quiero quedar donde está. Todas, absolutamente todas tienen como visión el crecimiento, el llegar a un mercado, el llegar a ser globales. Y es ese momento cuando las startups se dan cuenta que tienen que cambiar ciertas cosas. Hay decisiones que en un principio se toman cruzando literalmente el escritorio, viendo a la cara al socio con el que estás emprendiendo, diciendo, oye, por ahí vamos, y sí, se ponen de acuerdo estas dos personas. Pero cuando quieres atraer capital, cuando quieres crecer tu empresa, cuando quieres que ésta sobreviva en el tiempo, evidentemente tienes que darle ciertas garantías al público inversor, aquellos que van a apostar por tu compañía. Y uno de esos requisitos es justamente el orden corporativo, pero también el que tú demuestres que tienes un fundamento sólido como empresa para sobrevivir en el tiempo. Y eso no necesariamente tiene que ir vinculado al económico, sino también tus objetivos como empresa, cuáles son tus valores, cuál es tu visión de negocio y qué es aquello que te distingue de las demás empresas que ya existen o aquellas que están detrás de ti, porque el hecho de que tú seas una startup no significa que tengas en principio la guerra ganada o que tengas esta supervivencia, sino que además tienes una competencia de empresas que ya están constituidas, pero de muchas empresas que como tú también están queriendo emprender. Entonces,
para contestar la pregunta, yo creo que en el momento en que estas empresas quieren crecer de forma sustentable, que quieren traer al público inversor, es ahí donde tendrían que detenerse y empezar a pensar en la parte de compliance, no como un requerimiento de necesariamente normativo o regulatorio, sino también como una forma de atraer al público inversor, de también invitar a gente que se quiere unir a su proyecto, a que colaboren con ellos, porque no nada más se trata de la plata, sino cómo orgánicamente esta empresa va a crecer y cómo va a atraer al talento. Ahora, Carlos, en este punto, cuando hablamos de estructuras tecnológicas, tienen un rol muy importante los inversores, ¿no? Sobre todo los inversores tempranos. ¿Qué estrategias prácticas recomendadas al CEO de una startup hay para justificar ante los inversores el hecho de que se destinen partidas en tal concepto, ¿no? Es decir, los inversores tempranos parecen siempre, en principio, escépticos. Ahora, ¿son escépticos o apuestan por empresas éticas y verdes, que ahora hay un fuerte apego a la sostenibilidad? ¿Cómo podemos justificar con éxito nuestra posición en materia de compliance y la importancia de que una startup destine recursos en materia de compliance? Yo creo, Jimena, que aquí debe ser parte ya de tu business case. Cuando tú sales como emprendedor a buscar a estos inversores, creo que es importante también, y permíteme la expresión, saberle a quién le estás vendiendo el alma, ¿no? No sería ilógico, por ejemplo, que tú en un startup fueras a buscar dinero que proveniera de una fuente que no es confiable o que fuera dinero de dudosa procedencia. De nuevo, porque eso comprometería de inicio tu proyecto, tu visión y tu empresa como tal. Dicho esto, creo que cuando los emprendedores se acercan a esos CEOs, a esos grupos de inversiones, ese pool que apuesta por estas empresas que eventualmente van a ser una gran compañía y que van a redituar en ingresos para esa inversión que están haciendo, es bien importante que hablen el mismo idioma. Y parte de este business case, de este portafolio con el que tú te vas a presentar, tiene que ver sí con la visión, sí con los números, sí con la estrategia, sí con la tecnología, pero también hablar el mismo idioma que esos inversores, que esas personas que van a poner la plata. Entonces, cuando tú incluyes estos temas de compliance en ese business case, estás hablando su mismo lenguaje en los números, en la estrategia, pero en la parte ética y de cumplimiento también. Entonces creo que lejos de ser un obstáculo, se convierte en un abrepuertas muy interesante. Es, ok, estas personas, estos emprendedores, tienen una visión clara de lo que quieren lograr, pero también de cómo lo van a lograr. Entonces, al acercarse a empresas que ya tienen implementado un programa de compliance o un grupo de inversores que ya lo tienen, creo que también les da esa seguridad. Si, no, si bien una garantía, sí una seguridad de que al menos estas personas van en serio y que estas personas que están desarrollando una nueva tecnología, una nueva empresa, también tienen una sólida base de valores o de normas culturales que cuando crezcan, pues evidentemente como empresa también van a crecer o se van a replicar estos mismos valores. Creo que el discurso es mucho más sencillo cuando se buscan inversores que ya tengan esta misma base o esta misma cultura ética. eh, y entonces el diálogo se convierte realmente en eso, en un diálogo de ida y vuelta y no solamente en un diálogo donde ellos ponen sus condiciones y donde ellos están buscando ciertas cosas. Creo que dentro del checkbox, esta es una palomita que a los emprendedores les ayuda mucho a la apertura de los nuevos inversores. Ahora, un caso distinto a todo lo que me venimos viendo hasta ahora son las propias startups de venta de compliance o RegTech, ¿no? Que son al final startups que aplican compliance directamente, que incorporan tecnología, ¿no? Entonces tienen como una doble función en el mercado. Ahora, una startup cuyo objeto mismo consiste en facilitar labores de compliance a otras empresas, ¿crees que el approach directivo que un CEO debe tener respecto a a estas compañías es diferente? ¿Debería ser el mismo? ¿Hay diferencias en el mercado? Ahora, ¿cuál es tu visión, no? Pues mira, yo creo que las startups en temas de compliance
juegan un papel muy importante, como todas aquellas startups que están buscando cambiar el status quo de su industria. O sea, finalmente una startup lo que está buscando es dar una solución, una nueva solución a un problema que ya es conocido, ¿no? Por lo regular es cuando ellos quieren cambiar el status quo, cuando quieren cambiar el estado de las cosas y cómo se conciben, pues ese es uno de los objetivos claramente que tiene una startup. En la medida que la tecnología ayude a resolver problemas añejos o que ayude a eficientar la operación de una compañía, en esa misma medida creo que va a tener un mercado muy amplio. Nadie está negado a ser más eficiente, como nadie está negado a simplificar procesos, en que los costos se reduzcan con motivo de la aplicación de la tecnología. Creo que hay un componente que hay que considerar, no todo es tecnología, y particularmente en las startups dedicadas a compliance. Hay un elemento que sin lugar a dudas juega un papel muy importante, y es que si bien es cierto, se va teniendo cada vez mayor relevancia en temas de compliance y la implementación de un programa, creo que no se da un crecimiento proporcional en los recursos que se destinan a temas de compliance. Con lo cual, las personas, los especialistas dentro de las empresas que se dedican a este tipo de temas, usualmente se ven, no sé, presionados por el tema de cuánto personal pueden tener o el presupuesto que pueden tener para durante el año. Esto trae una doble presión para ellos, porque primero es, ¿cómo puedo hacer mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer más con menos? Y usualmente lo que provoca esta situación, esta encrucijada, es que vayamos por las ramas y no estamos atendiendo lo urgente, no lo importante dentro de las empresas. Este tipo de soluciones lo que te permiten es que estos recursos que anteriormente estabas destinando para lo urgente, no para lo importante, ahora estén disponibles. Que esto se convierta en una forma en la que tú te puedas destinar estos recursos a cuestiones importantes, al análisis, a un poco, sin ser mago, entender las tendencias, pero también anticiparte a esos riesgos que pudieras tener, porque estas personas ya no están, como decimos, arrastrando el lápiz. Estas personas están alimentando una aplicación o están alimentando esta herramienta que lo que va a hacer es justamente conectar estos puntos y darles un posible escenario. Entonces estas personas se dedicarán a atender ese escenario. Eh, lo que quiero para sumarizar es este tipo de soluciones en temas de compliance, al final del día se convierten en una herramienta que también nos está enseñando una forma distinta de tener la aproximación al compliance. Antes éramos auditores, abogados, posiblemente consultores, y ahora tenemos que ser mucho más tecnológicos, apoyarnos mucho más en la tecnología, en la big data, en cómo interpretar tendencias y cómo hacer estas proyecciones hacia futuro. Y en la medida que estas herramientas nos ayuden como especialistas del compliance, pues tendrán, por supuesto, mucha cabida, no solamente en las startups o en la industria de la tecnología, sino todas aquellas industrias que estén comprometidas con el compliance. Sí, evidentemente la tecnología va a tener una labor muy importante en la automatización de los riesgos, en la gestión de los canales éticos, en la implantación de formaciones, pero sobre todo en la gestión de riesgos y de controles, ¿no? Ahora, también tendrá una labor muy importante en la implantación de una cultura de compliance, ¿no? Desde tu labor más ligada a la ética, recordemos que además tu cargo es Ethics and Compliance para LATAM, ¿no? ¿Cuáles son los hitos que han conseguido o que deberían conseguir las startups en Latinoamérica? Y es un tema cultural. La verdad es que en este momento Latinoamérica no está viviendo sus mejores momentos en temas anticorrupción y de ética. Eh, pero creo que algo que la experiencia nos ha demostrado es que antes de implementar un sistema de políticas, lo que debe hacerse es mejorarse la cultura empresarial. ¿Y a qué nos referimos? Cuando nosotros estamos exclusivamente viendo cómo se cumple la ley, lo que estamos haciendo es cumplir los mínimos. Mientras que cuando nosotros estamos buscando una cultura ética, lo que estamos buscando es subir la barra de cómo operamos y cómo estamos cambiando las cosas
en nuestra industria, con nuestros competidores, con el gobierno mismo, en el sentido de que debemos demostrar que somos autosuficientes y autorregulados para tener unos estándares de conducta que nos permitan operar, que permitan la competencia, que permitan un mercado sano. Y entonces todo el tiempo se da, Jimena, esta lucha en las empresas, al interior de las empresas, en el sentido de nosotros somos los únicos que lo estamos haciendo. Nosotros, si la ley establece esto, ¿por qué nosotros queremos ir más allá? Si la ley únicamente nos pone estos límites, ¿por qué nos estamos autolimitando como empresa? Y la respuesta es porque es lo correcto. En tema de sustentabilidad, en tema de largo y mediano plazo de las empresas, eh, las startups particularmente tienen una ventaja, que en la mayoría de las ocasiones son mercados que, si bien es cierto, pueden estar ellos interactuando en mercados regulados, por lo regular, este campo o este ámbito en el que ellos se desarrollan no necesariamente tiene una regulación específica. La experiencia nos ha demostrado que por lo regular, los avances tecnológicos, estos desarrollos de tecnologías, van por delante de la regulación. La ventaja del startup al no estar regulada es que ellos pueden establecer sus propias normas de juego hasta cierto punto, pero además pueden establecer cuáles son ese ambiente, ese caldo de cultivo para desarrollar una industria sana, una industria que no tiene una sobreregulación o que no está quilosada por una serie de reglamentos y regulaciones que no le permiten moverse. Cuando el tema de la ética y compliance ya viene desde origen y ya se autorregula y ya son las mismas startups las que establecen los límites, al momento que la regulación se hace necesaria, es una regulación muy laxa, una regulación que únicamente establece cómo se ven en el gran panorama de la economía de un país, pero no necesariamente está buscando restringir su desarrollo o no está buscando restringir su marco de acción. Entonces, las startups tienen esta gran ventaja, pero a la vez un gran compromiso, porque ellas son las que van abriendo brecha y también están estableciendo cuál es la barra en la que se va a comportar la industria. Entonces, en la medida que haya una autorregulación, en la medida que haya una cultura de ética, en la medida que se implemente desde el principio, en esa misma medida, cuando llegue el gobierno a regular o cuando se discutan estos temas, que evidentemente llegará el momento en que los gobiernos quieren regular o quieren tener una mano sobre esa industria, pues entonces ya tienes una narrativa y un argumento suficientemente sólido de por qué la regulación no tiene que ser tan estricta, no tiene que ser tan quisquillosa, porque tú ya has demostrado esa autorregulación y esa cultura sana de negocios. Em, Me quedo pensando en varios temas de los que comentas, Carlos. Y efectivamente, ¿no? Compliance no es solamente gestión de riesgos, la generación de cultura, hay que trabajarla día a día, alimentarla cada día en la organización y de ahí la importancia de que el director de compliance o el oficial de cumplimiento tenga importantes habilidades comunicacionales, ¿no? Generación de una cultura de compliance es una labor diaria. Ahora, ¿llegará el momento en que compliance también sea una prioridad corporativa a comunicar? ¿Te imaginas comunicar, por ejemplo, en el interior de cada vehículo de la flota de Uber o mediante un código QR en el panel frontal donde se sienta el viajero los hitos que la empresa está abordando en este ámbito? O, por ejemplo, que en el packaging externo de las bolsas de cartón de Uber Eats venga preimpreso la leyenda visita nuestro apartado de compliance, ¿no? Y comenzar a introducir en clientes, proveedores y en la comunidad en general la importancia de que las empresas estén alineadas a aspectos éticos, ¿no? Sí, sí, Jimé, y la verdad es que yo creo que la mejor forma de publicitar los temas de ética no necesariamente viene con un etiquetado. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que está ocurriendo actualmente en México. Muchos de los productos, como pueden ser botanas y panaderías, etcétera, copiaron el modelo chileno de tener unas grandes etiquetas diciendo, este producto contiene azúcar, este producto contiene grasas, es tal, como una especie de warning para la gente, ¿no? Y creo que la gente, eh, hasta donde sé, no ha disminuido ni el consumo de las botanas ni de este tipo de productos de panadería, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente creo que
más allá del tema de un label o de un gran cartel que te diga, estamos haciendo lo correcto, creo que también como consumidores ha cambiado la perspectiva de qué tipo de productos vamos a consumir. Y habla muchísimo más los hechos que de repente todo este tema que pudiera sentirse como no tan orgánico, ¿no? Decir, yo soy bueno porque hago todo esto, yo soy buena empresa porque, no sé, tengo aquí un apartado con la guía de conducta y tal. Creo que, y es mucho lo que hemos tratado de hacer en Uber, que estas acciones que de repente nosotros tenemos con ejemplos, por ejemplo, con el COVID, las aportaciones que hemos hecho, las ayudas, viajes, etcétera, eh, regresar hacia nuestros empleados y decir, mira, más allá de un tema de código de conducta, más allá de que tengamos una política que nos rija en cómo poder ser un buen ciudadano, estos son ejemplos claros y puntuales y que pueden ser tocados y pueden ser vistos y pueden ser olidos de qué es lo que estamos haciendo para ser ese buen ciudadano. Y creo que ese ejemplo o ese tipo de conductas son mucho más efectivas, mucho más logran esta interiorización de las personas de por qué quiero trabajar en esta empresa o a la vez con los consumidores de por qué quiero consumir este tipo de producto. Estamos en una realidad, Jimena, en la que un teléfono celular es una cámara de video, una cámara fotográfica, una cámara, perdón, una grabadora de sonidos. Y las empresas cada vez estamos expuestas a este tipo de comunicación en la que literalmente cualquier cosa buena no tiene esa misma repercusión que cuando hay una publicidad negativa, en la que en un par de segundos está subido en una red social y entonces literal millones de personas tienen un juicio acerca de una empresa por una acción en particular, sin muchas veces importar qué es lo que está pasando o todas las acciones buenas, vale más una mala que 35,000 buenas. Entonces, creo que cuando es consistente el actuar de las empresas, cuando es claro el ejemplo y cuando la letra y la música coinciden en cuanto a cómo me comporto yo como empresa, es esa percepción del público consumidor es si quiero estar en una empresa o quiero comprar a una empresa que, como bien dices, tiene todos estos hitos, tiene todas estas demostraciones de ser un buen ciudadano. Sí, efectivamente, y no, y cómo la sociedad y la comunidad nos exige también como empresas estar alineados con estos valores, ¿no? Es bastante exigente y un tema que habías contemplado que no lo había mencionado es todo lo relativo a la gestión del talento, ¿no? Lo importante que es apostar en cuestión de talento por empresas éticas y todo lo que consolida a nivel recursos humanos en este sentido, ¿no? Y hablando de talento y de recursos humanos, em, si volvieras 20 años atrás, o si tuvieras delante a una persona que quiere iniciar la andadura por compliance en startups, ¿qué consejos le darías, Carlos? Y mira, qué bueno que lo mencionas, el tema de la retención de talento o la atracción del talento. Tenemos que considerar, Jimena, que actualmente las motivaciones de la fuerza laboral son, no, si no diametralmente distintas, sí ha habido un cambio en cuáles son esos motivadores para las personas estar en una empresa y el tiempo que van a durar en una empresa. Si pensáramos hace 15, 20 años, ¿cuál era el motivador para estar en una empresa? Pues era la parte económica, ahora el gran motivador que les hacía moverse hacia una empresa o decidir una oferta de trabajo, aunque fuera miserable, si estaba bien pagado, la gente estábamos dispuestos a hacer ese intercambio, ¿no? Bueno, al menos me están pagando suficiente, entonces puedo tener un ambiente hostil o puedo tener un ambiente tóxico o posiblemente trasladarme a una oficina que quedaba muy lejos de donde yo vivía, pero bueno, porque era una especie de balance y de compensación. Ese motivador actualmente para la fuerza de trabajo no necesariamente es la parte económica. Hay una parte de contrato, llamámoslo así, de bienestar, en el que tú dices, bueno, posiblemente no gano o no voy a ganar lo mismo que en aquella empresa, pero esta está más cerca de mi trabajo. O me permite estar más tiempo con mi familia o me permite hacer mis pasatiempos, no tengo que estar
13, 14 horas en una oficina, sino que me permite tener este balance de vida. Y aunque posiblemente económicamente no tenga este mismo ingreso, este tipo de beneficios emocionales, psicosociales, me complementan más como persona. Entonces, la decisión, estamos viendo que para la gente que está inculcando, perdón, está incursionando en la planta de trabajo, está cambiando. Y parte de eso también, si te fijas, Ximena, es el tema de cómo es que me identifico con esta empresa. Mis valores personales me permitirían trabajar en una empresa y te lo voy a poner muy sencillo. O sea, hay gente que dice, yo no trabajaría, por ejemplo, para una empresa tabacalera. Estoy en contra del cigarro, de todas las enfermedades que van asociadas a ello. Por lo tanto, yo no trabajaría para esta empresa. O yo no trabajaría con esta empresa, por ejemplo, que se contamina a una población o a un grupo determinado. O yo no trabajaría con esta empresa donde sabemos que tienen prácticas de esclavitud moderna. No importa el salario, ese detonador que era anteriormente, cuando los valores de la persona no van acordes a los de la empresa, y eso también es compliance, este tema cultural del que hablábamos hace un momento, la gente no se siente reconocida o no, identificada y entonces decide no participar. Entonces, no solamente es la retención del talento, sino la atracción del talento. Contestando tu pregunta, yo creo que hablando 20 años atrás o incluso con la gente que quiere incursionar en temas de compliance, yo les diría que tenemos que ser mucho más resilientes, mucho más flexibles. Como te decía hace un momento, pensábamos que este era un tema para abogados, para auditores, para financieros, pero mi experiencia me ha demostrado que entre más diverso es el grupo con el que trabajas en temas de compliance, mejor, porque las soluciones no son tan rígidas como pudieran ser de parte de un abogado o de repente tan cerradas como podría ser de un auditor de, le faltó aquí la coma o no estamos cumpliendo a rajatabla. Cuando tienes un grupo multidisciplinario que viene con conocimiento del negocio financiero, pero abogados, pero también gente de recursos humanos, por ejemplo, esta eh, versatilidad en cuanto a las funciones y a los puntos de vista creo que es muy importante para la implementación de cualquier programa de compliance. Llega el momento en el que, por eso te decía que ahora soy menos abogado que cuando empecé la carrera, el tema de compliance, porque tienes que aprender a desaprender algunas de las paradigmas que ya tenías establecidos y que las cosas únicamente eran de esa forma. ¿Por qué? Porque las situaciones van cambiando. Yo creo que el consejo para mí sería sí esa flexibilidad, sí esa resiliencia, sí a estar abierto a aprender cosas nuevas, pero también conocer el negocio. Cuando ustedes quieran implementar un programa de compliance en una industria determinada, sí tienes que arremangarte, sí tienes que salir a donde está el mercado, salir a donde se hacen los negocios, saber de qué se trata tu industria, tu negocio, porque en esa misma medida vamos a poder proponer soluciones que no sean lindas nada más en el papel, sino que también sean aplicables para el negocio y que realmente se vea el programa de compliance como una ventaja competitiva. Bueno, Carlos, en este punto no hay ninguna duda de la importancia de los equipos multidisciplinares, ¿no? Incluso hay una tendencia muy fuerte a introducir expertos en recursos humanos, a introducir expertos en sistemas, en finanzas, ingenieros, coach, ¿por qué no?, en los equipos y tener esta visión amplia y global que empresas que operan en más de una jurisdicción requieren, ¿no? De esa manera es la única manera de lograr compliance, programas de compliance efectivos, reales y sobre todo adaptados a la estructura de la realidad de la empresa y su realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema compliance, un programa de compliance, debemos verlo como un producto más que tiene que ser publicitado, que tienes que convencer a la gente de sus bondades, que tienes que demostrarle que sí funciona. Es un poco como estos comerciales de repente de detergente, donde hacen la prueba de, mira, sin compliance esto queda negro, con compliance esto queda blanco. Esta prueba, estamos hablando también de que es un producto, entonces como tal, difícilmente hay productos que pueda uno vender por un correo electrónico, que pueda vender por una circular o un memorándum.
la realidad nos está demostrando que este grupo multidisciplinario lo que te va a ayudar es tener distintas perspectivas, pero también le vas a dar ese matiz a tu programa de compliance de que no es porque lo manda alguien, no es porque lo dice el abogado o porque lo dice el auditor, es porque lo que conviene a la empresa es esto, pero esa venta, ese convencimiento, lo tienes que hacer como si estuvieras vendiendo otro producto más de tu catálogo como empresa. Si estás en la industria zapatera, si estás en la industria farmacéutica, si estás vendiendo productos de consumo, no vas a vender un producto a través de, como te decía, de un correo electrónico. Vas a tratar de convencer a la gente y tienes que hablarle en ese mismo idioma, en ese mismo nivel y en ese mismo tono, porque en esa medida la gente va a interiorizar la importancia del programa de compliance. Carlos, muchísimas gracias por esta conexión. Como siempre es un placer escucharte, lo he hecho en más de una ponencia. Así que felicitaciones por la claridad de los conceptos, por el entusiasmo, por la practicidad. Bueno, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por esta conexión. Al contrario, muchísimas gracias, Jimena, y de nuevo muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando este podcast. A todos ellos, muchísimas gracias, que cada día somos más y Latinoamérica viene pisando fuerte en compliance. Un abrazo gigante a todo México.